Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto acompañarlos hoy junto con mis amigos María Dolores Arias y Jorge Jacobs. MDJJ, buenas noches. Buenas noches a todas ustedes y buenas noches a toda la televidencia de TV Azteca Guate. ¿Qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a todos. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Quédese porque la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Necesitamos una bola de cristal para encontrarla? Vamos a ver, ¿de qué tema podemos hablar que sea el que más te interesa a ti? Porque te afecta día a día. Es cierto que tenemos problemas de seguridad en Guatemala, es cierto que tenemos problemas económicos, problemas de justicia, los diputados y los gobernantes cada día nos decepcionan más. Todo esto es cierto, pero ¿qué es lo que te afecta todos los días de tu vida? Principalmente entre semana, si tienes que venir a trabajar a la capital. A ver, creo que estás adivinando a qué me refiero. Tú que probablemente ahorita estás llegando a tu casa, a tu hogar, después de estar horas en el tránsito. Algo que no hay forma de que los funcionarios, ni siquiera los alcaldes, ni el gobierno central lo puedan resolver. ¿Por qué? Porque todas las medidas que ellos buscan son de intervención estatal y esa intervención ha mostrado que es un fracaso. Más aún, esto que estás viendo ahorita en pantalla es producto precisamente de esa intervención, ese problema que tú tienes todos los días, principalmente la semana, pero yo diría todos los días. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de ir a la finca de un amigo en Tepán. ¿Y para qué les voy a contar? Yo feliz, logré salir de la Roosevelt, 5 minutos caminando y de repente caminando en el vehículo. Ah, ya. No, caminando hubiera llegado más rápido. Pero seguro. Circulando en el vehículo y me para Waze. Me dice, tranquila, tienes aproximadamente 1 hora de tránsito. De congestionamiento. De congestionamiento. De esas líneas que aparecen. Esas líneas rojas que te dicen una hora. Que yo le llamo el amansalocos porque te dice, va a haber tráfico, así que, y son tantos minutos, así que relájate. Pero lamentablemente la mayoría no lo hace, MD. Tú, que nos estás acompañando, lo haces. Dices, basta, bueno, aquí me marca que van a ser 3 horas de congestionamiento. ¿Qué es lo que sientes? A nuestro amigo que está detrás de las cámaras, solo lo veo ahorita expresar esa cólera que sentimos todos. Pero ¿por qué no hay solución? La congestión nos cuesta tiempo, salud y dinero. ¿Y sabes qué es eso? Un impuesto invisible. Sí, pero vamos a buscar soluciones. Vamos a presentarles opciones desde el punto de vista liberal clásico, eso que algunos llaman libertarios, entre comillas. Vamos a buscar y proponer soluciones porque tenemos que involucrarnos cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que estamos sufriendo ese congestionamiento. ¿Qué hacen los funcionarios públicos? Muy fácil. Llaman a la policía. Mire, porfa, mándeme unos motoristas y ábranme camino. Y tránsito en Guatemala, ¿qué tránsito? ¡Ay, no, qué horror! Prepárenme el helicóptero porque necesito ir a una importante convención en la Antigua, así que me voy a ir en helicóptero porque esto es muy importante. ¿Importante para qué? Solo desperdicio de nuestros impuestos, mientras tú estás sufriendo en el tránsito. Ya, como probablemente sabes, tanto el alcalde de Guatemala como los alcaldes de los municipios aledaños decidieron decir, nosotros presi, ya no podemos más con esto. Por favor, hemos declarado, que por cierto no lo pueden hacer, pero ellos declararon una emergencia, un estado de emergencia. De eso de que le encanta aquí a los políticos en el ejercicio del poder sacarse la manga, ¿no? Pues es declarar un estado de emergencia, ¿sí? Porque ya no pueden.
Ya suficientes semáforos han puesto por la ciudad y de nada sirve. ¿Por qué? Porque los bloqueadores de intersecciones, entre otras cosas, les da igual. Ponen más semáforos y más congestionamiento hay. Que por cierto deberíamos de estudiar un día el gasto que hay en estos semáforos. Pero, en fin, esa es la situación. Creo que ya la planteé de la mejor manera posible para que tú, junto con nosotros, encontremos soluciones. ¿Qué podemos hacer cada uno para que se alivie un poco este peso? ¿Serán las soluciones, como dice el presidente y el alcalde, el aerometro? ¿Qué piensas del aerometro? ¿El motorriel? El metroriel, perdón. El presidente que dijo, lo que vamos a poner es buses coordinados por inteligencia artificial que se van a comunicar para poder mejorar las rutas. Ajá. Veamos, MD y Jorge, ¿qué piensan ustedes de esto que tú sufres todos los días? Y hasta poco tránsito estoy viendo yo ahorita en pantalla, porque generalmente vamos a vuelta de rueda. MD, George, ¿qué pueden aportar a esta discusión? Sobre todo soluciones que podemos, además de eso, implementar nosotros, porque si vamos a seguir esperando que lo hagan los gobernantes, mi sugerencia es que todos compremos bicicleta. No sé, y nos empecemos a mover en bicicleta aunque no haya ciclovías. Pero, a ver, y durante la lluvia, no sé, ¿qué vamos a hacer en época de lluvia? A ver, MD, ¿qué piensas? Bueno, que el tema del transporte y el tema de la movilidad o el tráfico que se genera a raíz de ciertas horas pico, pues primero lo que vemos, y justo eso preguntaba hace unos días en el tema de electricidad y decía, bueno, cada vez vemos mayor densidad poblacional, vemos que se construyen cada vez más edificios y eso es qué bueno que haya una mayor oportunidad y oferta habitacional, pero esto requiere vías de acceso, requiere movilidad, requiere moverse y tenemos las mismas vías de hace mucho tiempo. Entonces, muchas veces se habla del tema del transporte y que no tenemos un transporte eficiente, lo cual es cierto. Pero yo también me he preguntado, ¿qué pasaría? Vamos a imaginar, si usted tuviera un transporte eficiente, ¿usted dejaría su vehículo para subirse al transporte? ¿Usted lo dejaría? Yo no. Y le voy a explicar por qué. Yo no dejaría mi vehículo para subirme al transporte público porque tengo miedo de caminar por estas calles. Y más si voy a la oficina, llevo mi computadora o llevo mi bolsa con mis pertenencias. ¿Por qué? Porque caminar en Guatemala pareciera un deporte un deporte extremo, donde uno arriesga la vida. Entonces creo que hay muchas causas que generan este congestionamiento. Primero, tenemos el tema de que sí, efectivamente, no tenemos un transporte eficiente, tenemos un problema de seguridad donde se vuelve aspiracional tener un vehículo. Y como no nos alcanza para comprar un vehículo, pues empezamos con la moto como el primer pie para ir subiendo o escalando en esa movilidad. Y después, ¿qué pasa? Que también existen incentivos para que el transporte, para que haya congestionamiento, para que nos digan que cada vez necesitamos más gobierno para solucionar el problema. Yo podría seguir hablando, pero solo me quedaría en este momento para darle paso a Jorge, ¿qué pasaría si tú tuvieras que pagar en efectivo el cobro del tiempo que estás ahí detenido utilizando la vía? ¿Tú aceptarías pagar en efectivo tu tiempo, la gasolina, el estrés y todas las oportunidades que pierdes, que en lugar de cobrarlas te dijeran, usted pague esto? ¿Estarías dispuesto a pagarlo? ¿Estarías dispuesto a pagar ese dinero? Seguramente me dirías que no. Y la pregunta es entonces, ¿por qué lo pagas en tiempo, en estrés y en gasolina? Y en especial en tu calidad de vida. En salud. Jorge. Sí, al final pienso que tiene mucho que ver
ahorita estamos siendo víctimas o estamos sufriendo las decisiones que se han ido tomando a lo largo de muchos años, en el caso de la ciudad de Guatemala, décadas. ¿Y qué son esas decisiones? Pues pienso que el principal problema es la visión centralista, la visión estatista, la visión, como quieran llamarlo, de las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel local, de que es el gobierno el que tiene que dar la solución, es el gobierno quien tiene que organizar todo, porque si no lo organiza el gobierno, entonces va a ser un caos. Esa es la premisa que ha regido a la ciudad de Guatemala a lo largo de las últimas décadas, ¿verdad? Que tiene que ser todo ordenado por la municipalidad, por el gobierno, por quien sea, porque si no se va a hacer un caos. Y yo me pregunto, pues tenemos décadas de que es el gobierno, que es la municipalidad, quienes supuestamente ordenan y organizan todo en el tránsito. Y yo le preguntaría a todos ustedes, ¿vivimos en un caos? Sí. El hecho de que sea centralizado las tomas de decisiones de cómo debe de ser el transporte, de qué debe de existir de transporte, de cómo debemos transportarnos nosotros, ¿ha evitado eso, que vivamos en un caos en el tránsito? No. Y la mejor respuesta la vemos precisamente en lo que todos nosotros tenemos que pasar todos los días casi de nuestra vida circulando en la ciudad de Guatemala o sus alrededores, aunque hay que hacer la salvedad de que esto ya es un problema nacional, en el sentido de que si ustedes se van a Quetzaltenango, se van a Cobán, ya están teniendo problemas similares. ¿Y cuál es entonces la solución si decimos, bueno, no, entonces que no sea la municipalidad, que no sea el gobierno quien ordene? Y entonces todos piensan, o muchos piensan, bueno, entonces va a ser un caos. Pues repito, ya estamos en un caos. Entonces, ¿qué es lo que cuáles son los principios que debiéramos de buscar? Darle libertad a las personas de que encuentren cuál es la mejor solución para ellos, para poder movilizarse hacia su trabajo, hacia sus estudios, y sin las limitaciones que hay actualmente, porque sí hay limitaciones actualmente. Por ejemplo, no cualquiera puede venir y decir, bueno, pues yo voy a poner mi sistema de transporte y que lo voy a manejar con una aplicación, y quien quiera utilizar mi carro, quien quiera utilizar mi busito, pues solo se comunica en la aplicación y todo. Y resulta que, no, eso es prohibido porque lo tiene que autorizar la municipalidad, y tiene que utilizar una ruta que establece la municipalidad, y tiene que llenar 50,000 permisos para que tal vez le den el permiso de dar ese servicio, y lo más probable es que no se lo den, porque entonces sale siempre la mentalidad esa centralizadora de que si dejamos que hagan eso, entonces se va a volver un caos, porque todo el mundo va a hacer lo que quiera. Y yo les digo, solo vean lo que está pasando ahí a la par. Al final, todos están tratando de llegar a su destino de la mejor forma posible, con las limitaciones que tienen. Entonces, yo soy de la idea de que sí se deja a que las personas, todos nosotros, podamos tomar nuestras decisiones de qué es lo que mejor nos sirve, y tal vez algunos van a decir, como dice Marta Yolanda, pues yo mejor me voy en bicicleta porque no vivo tan lejos y probablemente en bicicleta voy a llegar más rápido. Pero hay alguien más lo hará en moto, con las posibilidades que tenga, o puede ser que se junten todos los de la colonia y digan, miren muchachos, mejor organicémonos y yo tengo mi busito y vámonos. Sí, hagamos carpool, ¿no? Pero esas son soluciones que deben de surgir espontáneamente, sí se deja que surjan, pero el problema es que hacer el carpool con mis vecinos, probablemente la municipalidad ni se entere, pero Dios guarde, se entera de que le voy a dar el servicio a alguien y le voy a cobrar, porque entonces no, eso es prohibido, porque no está utilizando una ruta autorizada por la municipalidad. Ahora, porque no sos parte del cartel, porque hay que hablar de que en Guatemala, lamentablemente, el llamado transporte público es un cartel. Y un cartel que ha mostrado el fracaso de este tipo de concesiones a unos cuantos,
que son irresponsables, solo les interesa el subsidio, ese subsidio que nos sale tan caro. Yo quiero regresar otra vez al punto. ¿Te has dado cuenta lo que estás pagando en salud, en dinero, en tiempo? ¿Y sabes qué es tu vida? Tu vida es tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas en el tránsito todos los días? ¿Cómo es posible que vivimos en un país tan lindo como Guatemala y que no lo podemos visitar por el tránsito? Y por supuesto que en otro tema que hemos tratado en otros Ciudadanos Libres, que es las condiciones en las cuales se encuentran las carreteras en nuestra Guatemala, que por cierto no van a mejorar, porque después de la ampliación recién aprobada, dos cosas tenemos seguros. El tal Metrorriel solo va a ser una gastadera de pista, porque los 1.200 millones que originalmente se supone del Metrorriel. ¿Así se va a llamar, Metrorriel? Sí, Metrorriel. ¿Cómo se llama? De esos 1.200, para darle más, me imagino, a las CODEDES, los reducieron a 600. Si son 1.200 los que necesitan, esos 600 millones, ¿en qué se van a gastar? No, mira eso. Todo el dinero que sale de tu bolsillo, porque son nuestros tributos. Recordemos que los gobernantes no producen nada. Hasta el último centavo que gastan sale de nuestros bolsillos. De aquellos que tienen más ingresos, pues pagan más. Aunque unos digan que eso no es cierto, la realidad es que así es. Pagan más. Todos pagamos dependiendo de nuestro estilo de vida y dependiendo de los ingresos que tenemos. Pero todos pagamos, y algunos pagan por no encontrar un mejor trabajo, porque el dinero que nos están quitando lo van a malgastar en ¿qué? 600 millones probablemente van a decir para contratar estudios solo por mencionar cualquiera, con la UNOPS. Que tal vez no va a ser la UNOPS, pero solo para que más o menos lo entendamos. Entonces vamos a usar 600 millones de tu dinero para contratar estudios de qué vamos a hacer. Y mientras nosotros cada vez más fregados, cada vez más tránsito, porque como bien dijo MD, yo tengo miedo, y más en el caso de si eres una mujer, de que me violen, de que me roben, de que hagan barbaridades algunos sádicos sexuales que están en los buses. No, yo prefiero seguir en mi vehículo. Y así no vamos a ningún lado, pero nosotros sí saben a dónde tenemos que ir. Tenemos que ir a una breve pausa, pero regresamos para que nos plantee MD algunas soluciones más que podemos ya implementar cada uno de nosotros. Quédate en Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. A abrir la discusión junto con Jorge y MD, que tiene preguntas y espero que también algunas respuestas. ¿Qué piensas, MD? Primero, ¿por qué el tránsito o el tráfico es un impuesto invisible? Porque lo pagamos con nuestro tiempo, con nuestra vida, y además y el tiempo es el más escaso, es un impuesto muy caro, muy cruel. Tiempo con nuestra familia, tiempo para dormir, personas que se levantan 4 de la mañana para poder salir a las 5 o se levantan 3 de la mañana para salir a las 4 para llegar a las 8 a su trabajo. O sea, es cruel este impuesto que nos cobran. Que además es doble tributación porque ya pagamos un impuesto de circulación. Ese es mi punto. Y además pagamos impuestos con la gasolina que compramos. Exacto. Entonces, y yo ahí tengo una pregunta para ustedes. Una de las propuestas que se habla en el tema liberal es que se cobre por uso. O sea, así como se pagan las autopistas, un peaje, así como pagas una autopista, cuando usas la autopista, la pagas y sí, obviamente si no la usas, no la pagas. Entonces, ¿cómo haríamos esto con el tema de las calles? Porque al final la calle, como es de todos, pues es de nadie y entonces todos la podemos usar porque ya estamos pagando impuestos para que hayan calles. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, primero dando la batalla porque el impuesto inconstitucional, porque es inconstitucional, a los combustibles se elimine. Pero para eso nos tenemos que unir todos los que estamos sufriendo. Segundo, como dijo Jorge, buscar soluciones de mercado.
¿Cómo podríamos poner ese peaje? Por ejemplo, veo que si un caso ha funcionado, y lo digo porque lo uso yo para poder ir a ver a mis papás, es el caso de la VAS. Pero realmente es un dolor hasta dónde la tienes que ir a tomar. ¿Por qué? Por la corrupción que existe en los municipios donde tiene que pasar la carretera para que puedan llegar a la capital. Entonces, sí, yo sé que no es fácil, pero busquemos qué podemos hacer. Pienso que al final tiene mucho que ver con que precisamente por esa mentalidad estatizante y que al final todos paramos pagando muchos costos que no deberíamos de pagar. Por ejemplo, el uso del transporte público, y ahorita que está de moda que quieren poner un metro, todos los consultores te dicen en casi ninguna parte del mundo el metro es rentable, entonces lo tiene que subsidiar el gobierno, que no es el gobierno, sino que es de nuestros mismos impuestos que sale el dinero para subsidiarlo. Pero Milton Friedman decía que... Pero ¿por qué no es rentable? El tema no es rentable porque hay una tarifa establecida. Por eso no es rentable, entonces ¿por qué no liberamos la tarifa? Y señores, usar el metro cuesta tanto, y entonces tendrán que hacer su estudio de mercado y decidir, así como, no sé, si tú sacas una hamburguesa y dices mi hamburguesa vale 100 pesos, pues voy a averiguar quién quiere pagar mi hamburguesa por 100 pesos y entonces decido si saco o no la hamburguesa. Pero creo que uno de los temas es, si vamos al transporte público, porque yo estaba hablando de las calles, pero si vamos al transporte público es... ¿Por qué creemos que el gobierno y por qué creemos que ese burócrata tiene mejores ideas que mucha gente pensando en su espacio, en su colonia, cómo resolver este tema? Bueno, el primer motivo, ¿cuál es ineficiente? Porque los gobernantes trabajan con tu dinero, no con el dinero de ellos. Entonces, cuando nosotros vamos a usar nuestro dinero, vamos a ser más eficientes. Entonces, básicamente hay que liberalizar. Por eso el metro inversión. Sería una opción, ¿no? El metro debería de ser privado. ¿Y por qué no podemos ser nosotros los guatemaltecos los primeros que decimos, basta, bueno, querés construir un metro? Tenés estos miles de millones de quetzales que, aunque usted no lo crea, hay gente que efectivamente los tiene y que les podría llamar la atención invertir, porque vean lo que nosotros estamos compartiendo con ustedes, la demanda que habría de esos servicios, pero la realidad es que no confiamos en los gobernantes y ellos van a malgastar, como decía yo, nuestro dinero. Mandemos a hacer estudios y se la pasan haciendo estudios toda la vida con sus cuates consultores, mientras el resto bien fregados con el tránsito. Pero Jorge iba a citar a Milton Friedman. ¿Qué dijo Milton Friedman? Milton Friedman decía que el problema cuando se subsidia el transporte público es de que no se deja que se descubra cuál es el precio correcto. Como cualquier subsidio. Sí, y entonces al final si se deja el precio libre y resulta que el precio es muy caro y entonces la gente no lo usa, quiere decir de que en efecto es un precio muy caro y la gente tiene otras alternativas, porque si no estás dispuesto a pagar, va a costar 15 quetzales y no estás dispuesto a pagar 15 quetzales, tenés que tener otra opción que te lleve a donde llegues, aunque probablemente dure más, y es que agarres tu moto y te vayas, ¿verdad? Y que a lo mejor según tú te va a costar, a mí ya en la moto me va a costar 8 quetzales, mientras que si pago el metro me va a costar 15 quetzales. Entonces, pero necesitamos que exista precios para que podamos tomar decisiones. Pero precios libres. Precios reales, que son precios libres. Y si no hay esos precios libres, pues vamos a tomar decisiones equivocadas, porque si al final están subsidiando el precio y que el precio correcto era que se pagara 15 quetzales por el boleto, pero como dicen que va a ser muy caro, entonces lo van a subsidiar y le va a costar a unos 7 quetzales, entonces mejor uso ese porque me sale más caro ir en mi moto, pero entonces va a estar congestionado. Y no hay que ir muy lejos. Recordemos ese subsidio a la corrupción. Recordemos Transeurbano. El Transeurbano era subsidio del transporte, de la tarifa del transporte. Le subsidiaron el autobús, le subsidiaron la gasolina, les pagaron la seguridad. ¿Y qué resultó? Que era un gran trance. Y el famoso Transurbano se convirtió en un Transeurbano. Entonces, mi punto es, y lo que tú decías, vengan e inviertan. ¿Y cuál es mi promesa como gobierno? Mi promesa es, no les voy a estorbar.
O sea, no les voy a pedir 40,000 requisitos y que le falte el timbre, le falte el sello, le falta la firma. Ni mordidas. Exacto. No les voy a estorbar y me voy a ocupar que en cada estación de metro haya seguridad. Y en lo que respecta a las calles, el presidente Arévalo dijo esta semana que está viendo con el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de hacer un segundo piso de calles en la Martí. Dejemos libre. ¿Por qué no? La ¿Por qué creación que de lo esas crean? calles. Que no, ¿por qué está hablando con el gobierno de Estados Unidos para ver si, mire, tatita, lo podemos hacer, vale la pena? Mejor que lo dejen en libertad. Yo te apuesto que la gente que tiene dinero y quiere invertirlo donde le rinda es las ganancias que quieren, porque tiene que reconocerse la importancia de la ganancia en la capacidad de innovar. Va a venir y va a decir, yo con mi dinero no voy a fregar a los tributarios, yo con mi dinero voy a construir ese segundo piso de calles. Imagínate. Si es eso lo que se necesita en Guatemala. Pero al final, pues tenemos que terminar. Yo sé que este es el primero, tal vez, de varios programas que deberíamos hacer al respecto, porque es el principal problema que tenemos hoy los guatemaltecos, que además de eso afecta nuestra salud, nuestra seguridad y, lo más importante, nuestra vida completa, porque nuestra vida es tiempo. ¿Cuánto tiempo pierdes en el tránsito? Gracias por habernos acompañado nuevamente en Ciudadano Libre por TV Azteca Guate. Y solo nos resta desearles Buenas noches. buenas Nos vemos noches. la semana entrante. Hasta la semana entrante.